Les comento que en una audiencia inicial que duró alrededor de 15 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. También el abogado del ex gobernador priista solicitó la duplicidad del plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica, por lo que el próximo sábado se va a determinar si es vinculado a proceso o no por dicho delito. Así que esto es lo que está pasando en las últimas horas en el caso de el proceso a César Duarte Jaques. Sin embargo, pues quién mejor para conocer de los detalles que el senador Javier Corral Jurado. Senador, muy buenos días. Buenos días, Marta Olivia, un gustazo volver a estar con usted. Gracias, senador. ¿Qué pasa en este caso? Están tras acusar, a que la gobernadora de Chihuahua, ¿qué tiene que ver la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, en este caso de César Duarte Jaques? Hay 20 órdenes de aprehensión que siguen pendientes y parece que la gobernadora no ha apoyado, no ha ayudado y nos parece de pronto que ha protegido al priista. Pues efectivamente, la detención de César Duarte este lunes pasado por agentes federales en el estado de Chihuahua pone fin a la impunidad y a la protección que desde que llegó César Duarte, extraditado de los Estados Unidos, le ha brindado la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván. Porque pues no solamente las atenciones privilegiadas que Duarte tuvo en la prisión, a quien prácticamente le hicieron un departamento propio dentro del centro de readaptación que documentó con detalle Jesús Esquivel en un gran reportaje de la revista El Proceso. Además del trato privilegiado y la protección que le brindó, pues le fue regresando propiedades, le fueron eliminando embargos, que tenía varios bienes, pero lo más lamentable y diría yo, lo más delicado, es lo que usted acaba de decir. Duarte tiene 20 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y el gobierno de Chihuahua no movió ni un solo dedo desde que Maru Campos llegó al gobierno de Chihuahua para que esas órdenes de aprehensión, cualquiera de ellas que tienen montos muy importantes, porque la más, vamos a decir, la menos significativa en términos de monto, pues borda los 100 millones de pesos. Y en ese sentido, nunca hicieron una sola gestión para agregar a la causa de extradición estas nuevas causas penales. De hecho, el compromiso que se sabía que existía entre ellos lo cumplió 3 días después de la elección del 2024, cuando lo liberaron. A México y particularmente al presidente López Obrador le costó una gestión directa con Donald Trump la extradición de César Duarte, colocar el tema de la extradición de Duarte en las prioridades del gobierno mexicano. Y efectivamente, cuando se produjo aquel encuentro entre el presidente Trump y el presidente López Obrador en Washington, ese mismo día aconteció la captura de Duarte en Miami. 2 años después fue extraditado a México, ya era gobernadora María Eugenia Campos, y bastaron 2 años para que lo liberara, echando por la borda y burlándose prácticamente de todo el esfuerzo que se había realizado para que este caso de saqueo y de latrocinio al estado de Chihuahua no quedara impune. Pero pues a ella le valió. Y la verdad es que ostensiblemente lo protegió y ostensiblemente él se pavoneaba en Chihuahua de gozar de la protección de María Eugenia Campos y del aparato que Duarte tiene en el gobierno del estado, porque en realidad Duarte cogobierna con María Eugenia Campos en Chihuahua. Los principales colaboradores
los principales personajes del gabinete de María Eugenia Campos los nombró Duarte, empezando por el secretario general de gobierno Santiago de la Peña, que es uno de sus testaferros y operadores dentro del gobierno de María Eugenia Campos, de la presumiblemente panista. Bueno, para no hacer el cuento más largo, aunque la historia contextualiza el hecho del lunes pasado, Marta Olivia, esta detención pues pone fin a esa burla que había venido aconteciendo en el estado de Chihuahua y que retoma varias de las indagatorias que la Fiscalía General del Estado durante mi administración dio vista al Ministerio Público Federal, como también lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria, de una serie de operaciones que Duarte había realizado con recursos públicos que había obtenido de manera ilícita y que trasladó a cuentas personales, a fideicomisos personales para la compra de propiedades, para el pago de impuestos, para el compra de joyas, para depósitos en el fideicomiso de su esposa, incluso para, con parte de ese dinero, tratar de hacerse accionista del Banco Unión Progreso de Chihuahua. Y esta indagatoria ya es una indagatoria o una causa penal que fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Y quiero decir por qué aprobada por el gobierno de Estados Unidos, porque luego el PRIAN empieza con las especulaciones y las descalificaciones. Esta orden de aprehensión se había conseguido desde mayo de 2024, porque una vez que terminó la investigación propia de la Fiscalía General de la República, solicitaron a un juez la orden de aprehensión con base en el material probatorio que han de haber exhibido y que me supongo pues que está sumamente fortalecido, porque de suyo las indagatorias de Chihuahua eran muy solventes, eran muy consistentes, y luego pues casi después de 3 años que se consiguió la orden de aprehensión, pues me supongo que el caso está muy robusto. Y entonces, a partir de ahí tenía que hacerse un trámite ante el gobierno de los Estados Unidos, porque César Duarte está extraditado. Claro. Bueno, la extradición y el tratado de extradición, Marta Olivia, contempla una cláusula, una regla, en el que el extraditado solo puede ser procesado por la causa penal motivo de la extradición. Y para agregarle otras causas penales, hay que hacer una solicitud expresa al Departamento de Justicia y luego al Departamento de Estado para poder agregarle. Ese trámite se realizó, se estuvo realizando durante todo un año. Se concretó la solicitud de manera formal y oficial en octubre por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, y el 4 de diciembre se autorizó por el gobierno norteamericano y el 8 de diciembre se cumplimentó la orden de aprehensión. Es un caso de lavado de dinero que tiene conexividad con las indagatorias de Chihuahua de peculado y desviación de recursos públicos, asociación delictuosa, precisamente la orden de aprehensión motivo de la extradición de Duarte. Esa orden de aprehensión la pararon y nunca más volvieron a continuar con la audiencia ni con el juicio. Sin embargo, la Federación sí hizo lo propio y ahora Duarte está de nuevo detenido. Y respecto a esto, pues hay que señalar que la juez impuso esta medida cautelar con base en 2 argumentos. Uno de ellos es porque Duarte no acreditó su arraigo en algún lugar, debido a que la información que obra sobre sus dominios corresponde al 2011-2015 y no hay información actualizada. Y otra es que consideró que al darle libertad provisional al exmandatario podría obstaculizar la investigación en su contra. Así que este caso está firme y pareciera de pronto, senador, que vivimos como en dos estados en uno, donde muchas veces los gobernadores actúan bajo su
interés como especie de caciques, y me refiero a muchos estados del país donde hay un juez, hay un proceso. Sin embargo, en el caso de César Duarte, y recuerdo otros como Francisco García Cabeza de Vaca también, que de pronto en el estado se les protege y viven como un estado alterno de justicia. Ustedes de la Comisión de Justicia, ¿qué es lo que observa en estos casos? Pues mire, en realidad como ciudadano en general de Chihuahua, lo que yo sentía junto con otros muchos ciudadanos de mi estado, pues en realidad una burla de las autoridades, porque ni siquiera la orden de aprehensión con motivo de la extradición la siguieron impulsando. Y es una burla del sistema de justicia, pero también en el caso de Chihuahua, pues absolutamente entendible. Y digo entendible, no comprensible, no justificable, pero ya estaba dicho que María Eugenia Campos Galván estaba atada a César Duarte inexorablemente, ineluctablemente. Ella fue parte de la nómina secreta del gobernador César Duarte, uno de los casos de corrupción que se investigó en nuestro gobierno y que llegó a la cantidad de 1,048 millones de pesos, en donde se corrompía a políticos de todo signo, empresarios, curas, líderes religiosos, medios de comunicación, particularmente porque Duarte, si de algo fue corruptor, fue del sistema de medios de comunicación en nuestro estado. Maició como nunca a medios que hasta el día de hoy lo protegen, pues los hizo millonarios a varios de ellos, incluido los diarios de Juárez y de Chihuahua del extorsionador de Osvaldo Rodríguez Borunda. Entonces, ese mecanismo de la nómina secreta incluía a María Eugenia Campos, que era diputada local, le daban su mochada de manera subrepticia cada mes en el sótano de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua, incluso firmaba recibos por lo que le entregaban. Y en ese sentido, Marta Olivia, pues era lógica la protección que le ha brindado porque están indefectiblemente unidos en el entramado corruptor. Está acreditado que le dio alrededor de 10 millones de pesos a lo largo de 2 años y medio. Y esa colusión, esa complicidad, pues terminó en su protección. Tan es así, por ejemplo, le voy a dar un dato muy importante que daría para todo un programa suyo, Marta Olivia. La gobernadora de Chihuahua bajó los brazos en una de las causas más importantes de recuperación de activos que nuestro gobierno había iniciado. Le voy a platicar rápidamente. Sí. Nosotros contratamos a un despacho de Houston, en el estado de Texas, especializado en la recuperación de activos con procedencia ilícita. Ese despacho, nosotros habíamos tenido referencias de su actuación en el estado de Veracruz, donde habían recuperado activos del otro ratero de Duarte, pero el otro que se llama Javier. Y este despacho tuvo una actividad exitosa. Nosotros celebramos un contrato con ellos a resultas, incluso con un porcentaje menor de comisión, vamos a decirlo. Entiendo que en el caso de Veracruz fue 50%. En nuestro caso lo pactamos a 30%. De lo que recuperaran, ellos obtendrían el 30%. Una decisión, por cierto, que yo en su momento comenté con el presidente López Obrador y me dijo, pues lo perdió lo que aparezca, porque además ellos siempre se quedan, los Estados Unidos, con el dinero. Y entonces, ese despacho, nosotros le dimos algunas guías, algunas pistas. Obviamente, pues le dimos una lista de 10 propiedades que teníamos identificadas entre Nuevo México y Texas. El despacho especializado en el tema y con una serie de elementos y de investigación, detectó que eran alrededor de 50 propiedades. Y esa causa que se llevó ante un juez de la Corte de Texas para recuperar bienes fue abandonada por María Eugenia Campos.
nunca volvieron a contestarle a los abogados, nunca les proporcionaron documentación que les pidieron. Y un día, pues ante la falta ya de material probatorio y de seguir aportando pruebas para ese juicio, el juez, un juez civil en los Estados Unidos, cierra el caso ante la falta de promoción del actor principal, pues que era el gobierno del estado de Chihuahua. Cuando se cierra el caso, Duarte convoca una conferencia apoyado por el aparato de comunicación social del gobierno del estado que está a su disposición y sale a decir que ha sido exonerado por los Estados Unidos, por la DEA, por el FBI, por la CIA, y que lo investigaron y que lo han exonerado de cualquier cargo y acusación, cuando en realidad pues, era un juicio civil de recuperación de activos que fue abandonado por el gobierno del estado de Chihuahua y no significaba ningún tipo de exoneración de nada. Pero como es un mentiroso, es un mitómano impresionante, sale a decir eso y lo acompaña en su declaración, lo secunda la gobernadora de Chihuahua, los funcionarios del gobierno del estado. Y eso le da una imagen, este caso le da una imagen del nivel de contubernio entre Duarte y María Eugenia Campos, pero es el vivo rostro de lo que constituye el PRIAN, porque el PRIAN, Marta Olivia, está pegado con el pegamento de la corrupción. Eso es lo que los mantiene. Senador, en este caso donde la gobernadora de Chihuahua no solo protegió a Duarte, sino que también operó en esta situación al no responder esta demanda civil y también en la devolución de propiedades que le habían incautado, ¿se podría hacer una investigación? ¿Se podría pedir desde el Senado una investigación a la gobernadora? Por supuesto que ha caído en una responsabilidad no solo política, patrimonial, sino penal. No solo el haber abandonado ese juicio en términos de recuperación de activos. Hay otros muchos asuntos en donde la gobernadora abierta y directamente ha asumido la responsabilidad de acusaciones sin fundamento, de señalamientos sin la más mínima prueba y, por supuesto, la liberación de activos, la devolución de bienes a Duarte, la inacción del Ministerio Público Local en las 20 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y otra serie de elementos constituyen omisiones y acciones que en distintos tipos penales y administrativos están consignados en las leyes. Y por supuesto que en mi caso, yo he promovido una denuncia en contra de la exgobernadora precisamente por extorsión, toda vez que a mí se me fabricó en venganza política porque los exhibí, los denuncié públicamente por corruptos y se han fabricado delitos en un contubernio brutal entre funcionarios del gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, y también hay que recordar la detención arbitraria, injusta, absolutamente ilegal al exfiscal anticorrupción de nuestro gobierno, Francisco González Arredondo, en el que usaron a la jueza que la han usado para todo, la jueza de consigna, que es Hortensia García Rodríguez, una jueza corrupta del estado de Chihuahua, ahora la hicieron magistrada penal, es la que encarceló a González Arredondo y liberó a César Duarte. ¿Y sabe cuándo lo liberó? El 6 de junio, 3 días después de las elecciones del 2024. Se esperaron a que pasaran las elecciones para liberarlo. Bien, pues hay información relevante. Senador, ayer usted como presidente de la Comisión de Justicia, ayer también el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, dijo que pues que desde el PAN aplaudían esto y que no debería haber impunidad en el país.
Y también hay una discusión en ese sentido, una exposición donde señala que también desde el Senado deberían de investigar a algunos personajes de Morena. ¿Qué decir al respecto? Pues él es el personaje que menos calidad moral tiene para hacer un señalamiento así. Él es uno de los grandes corruptores del PAN en el estado de Chihuahua, es uno de los grandes corruptos, ni más ni menos el personaje que se alió con César Duarte y que hizo del PAN en Chihuahua una caricatura por su complicidad con César Duarte. Pues ese era el mero de la alianza con Duarte cuando era presidente del PAN. Es con el que se llevó a cabo la negociación para dar de baja a varios magistrados en el Tribunal de Justicia y poner otros. Es el gran operador de César Duarte en el PAN. Es un personaje que si hoy dice que celebra, es un hipócrita porque están absolutamente furiosos por la nueva detención de César Duarte. Pues es que ya se sentían que le habían librado, ¿no? Ya se sentían impunes. Y esta detención es muy importante porque también hay que decirlo, pues es la primera de una serie de indagatorias que el Ministerio Público Federal tiene en torno de este personaje y sus cómplices. Entonces, no tiene ninguna calidad moral. Este es el gran corruptor del PAN en Chihuahua. Se le debe a él haber desfigurado a una institución como Acción Nacional por haber hecho el pacto más vergonzoso que se haya hecho en la historia de Acción Nacional en esta entidad, que fue el pacto corrupto y corruptor de César Duarte, en donde estuvo la nómina secreta y la operación Zafiro y la renovación del Tribunal de Justicia. Bien, pues estaremos nosotros al pendiente también de otras investigaciones. Gracias por esta vez al senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Muy buen día. Buenos días, Marta Olivia. Un gustazo como siempre, ¿eh? Gracias.